Ok. Bueno, yo pensé, bueno, hay tantas cosas que uno podría conversar y hacer en un tiempo como eso. Y pensé que sería bueno hablar un poquito acerca de, o darles algunas herramientas para evaluar la calidad de la comunicación y para evaluar tendencias relacionales y apuntar hacia cosas de corazón que pueden hacer surgir estas cosas. Am, entonces voy a hablar un poquito acerca de la diferencia entre honrar y manipular en la relación. Y después viendo manipulación en más detalle, las tres maneras típicas en las cuales manipulamos a los demás. Y tengo algunas preguntas al final para pensarlo y después, así que la última vez, el tiempo de preguntar era mucho más como rico que yo hablando, así que decidí hacer algo más cortito y después dejar que florezca una conversación o como preguntas. Así que espero que eso sea útil. Eso es lo que vamos a hacer. Así que la primera cosa, y eso está basado en las clases de matrimonio que hizo Winston Smith en donde estudié. Desafortunadamente, ninguno de sus libros está como traducido en español, así que yo saqué descaradamente las cosas de mis clases para eso. Um, y Winston Smith dice que la idea de ser una persona significa tener identidad única y un propósito, tener libertad de tomar decisiones y tener valor intrínseco. Como, y él dice que um, por el hecho que somos hechos a la imagen de Dios, cada persona finalmente pertenece a Él. Y Dios tiene la palabra final acerca de quiénes son las personas, qué propósito tienen, qué decisiones toman y lo que valen. La gente lleva la imagen de Dios y merecen honor porque existen para cumplir con sus propósitos, como los propósitos de Dios. Honrar a los demás no significa aprobar todo lo que hacen, no significa que nos caen bien, significa verles y tratarlos como pertenecientes a Dios y no a nosotros. Y es fácil escuchar eso y decir, oh, yo no trato a nadie como yo no manipulo, yo siempre honro a las personas, pero creo que vamos a ver que todos nosotros tendemos a veces a no hacer eso. Entonces, en contraste a una persona, un objeto es una cosa que no necesariamente es único, no toma decisiones y no necesariamente pertenece a alguien o tiene valor. En la vida diaria valoramos objetos que no son útiles, Así que si algo tiene utilidad para nosotros, lo valoramos. Un objeto puede perder su valor si de repente ya no lo queremos o no tiene utilidad. Y manipulamos objetos porque existen por ese propósito. Podemos usarlos sabia o neciamente, pero usarlos en sí no es malo. Pero cuando usamos a las personas, cuando las tratamos como objetos, violamos la ley del amor, degradamos la imagen de Dios y destruimos las relaciones. Entonces hay una diferencia enorme entre honrar a una persona y manipularlo, es decir, tratarlo como un objeto. ¿Cómo podemos describir honrar a alguien? Significa tratar al otro como alguien que debe ser respetado, honrado y amado, hecho a la imagen de Dios. Así que eso es lo que tenemos en mente. Y la meta es aprender a valorar al otro como un regalo en su vida, considerar al otro como más importante que sí mismo, ser motivado por los intereses del otro y ver al otro como alguien que existe fundamentalmente para el deleite de Dios
y no para su propio placer. Y ver el otro como un hijo de Dios, más que alguien que existe para la realización de sueños personales. Entonces, mi idea es, si realmente honro a la otra persona, quiero lo mejor para ella. Quiero que ella brille, esa persona. No que esa persona me dé lo que yo quiero. Y en el matrimonio muchas veces lo ponemos al revés. Y muchos de nuestros conflictos surgen porque, pero él no me respete como quiero. O ella no me trate como espero. Y tan pronto como empezamos a pensar así, él no me da lo que necesito, él no me da lo que quiero, estoy diciendo, él existe para mi placer, para mi bienestar, no sé. Entonces, manipular típicamente consiste en tratar al otro más como un objeto para recibir lo que lo que se quiere, buscando sacar alguna ventaja. Por ejemplo, si el esposo o la esposa le da lo que quiere, se le premia con cariño o aceptación de su parte. Y si el esposo o esposa le impide recibir lo que quiere, se le castiga a través de o el enojo o el alejamiento. Si pensamos en Jesús, Él siempre nos muestra una actitud de honor. Y eso también nos ayuda a pensar que honrar a una persona no significa nunca decir la verdad. No es que honrar a una persona significa que nunca podemos enojarnos de buena forma con ellos, como decir, eso no se hace, decir la verdad. Pero tratarlo como objeto, Jesús nunca hace eso. Entonces, Él nos muestra que sí es posible siempre honrar a los demás. Entonces, yo tengo una tabla aquí, voy a compartir pantalla. Aquí está. Y eso es una tabla que muestra, asumo que lo ven, ¿sí? Bien, gracias, Marco. Vamos a agrandarlo un poquito. Entonces, si estamos, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Entonces, si vemos las actitudes de honor, decimos, tú perteneces a Dios. Si estoy manipulando, lo que estoy pensando es, tú existes para servirme, para hacerme feliz. Tú estás hecho a la imagen de Dios. Es una actitud de honor en contraste con tú eres un objeto, como dije antes, que es de manipulación. Yo doy sin expectativas de recibir nada a cambio, en contraste a yo doy para recibir lo que quiero de ti. Yo quiero que te vaya bien, en contraste a yo necesito que me hagas feliz. Dios te usa para hacerme más como Él versus tú eres el problema. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con mi esposo, yo puedo tener una actitud que dice, si tú existes para el placer de Dios y no para servirme, es más probable que voy a poder decir, Dios te está usando para hacerme más como Él en ese momento. En vez de decir, tú eres el problema mayor en mi vida. Tú tienes que cambiar porque eso no me sirve. Actitudes de honor también dice, yo te amaré, aun si tú no respondes con amor. En contraste a, yo te amaré siempre y cuando funcione para mí, es decir, cuando tú cambias. Entonces, escuché una historia el otro día de un marido o una esposa que dijo, sí, yo le hacía como un té al llegar del trabajo, pero él nunca me hizo un té. Así que dejé de hacerlo. Es como, sí, porque tu propósito en hacer el té era recibir un té de vuelta.
Bueno, no estoy diciendo que es bueno que nunca recibió un té, pero mostraba como no hablaba con el marido acerca del asunto del té, solo se alejó. Entonces, no sé, estas descripciones tienen sentido. ¿Alguien quiere hacer un comentario o una pregunta acerca de lo que quiero decir con estas cosas? ¿O tiene sentido? Sí. Sí, sí, se entiende bien la diferencia entre amar, amar, digamos, en entrega al otro respecto a, a entregarse por el otro y desde uno, digamos, hacia el otro, más que esperar algo a cambio. Y creo Mm, que cuando uno hace eso, normalmente lo que recibe es amor, es lo mismo, digamos. Pero cuando uno empieza con los egoísmos, inmediatamente, digamos, se produce como el mismo resultado, egoísmo del otro lado. sí. Sí, pero no lo había visto, digamos, desde el punto de vista de manipulación, me queda claro. Mm, Gracias. mm. Bueno, y yo Y, creo que, ah, sí, y puede ser que estas actitudes de manipulación son cosas que viéndolo así son muy fuertes y más probable ninguno de nosotros pensamos sí, explícitamente así. Yo cuando estoy tratando a ella como objeto, nunca en mi mente estoy pensando, eres un objeto. no, no, Pero al fondo, eso es lo que es manipulación. sí, Sí. Entiendo, gracias. sí. Sí, son pocas las veces que pienso, tú existes para servirme, pero eso es lo que estoy exigiendo cuando me enojo, cuando él no me sirve. Es como, sí. Bueno, cada uno de nosotros en algún momento manipula a nuestra pareja, porque somos pecadores y no siempre respondemos como debemos. Y algo que es súper claro en la Biblia es que no hay punto medio. O estamos caminando en la luz o estamos en las tinieblas. Así que cada vez que yo elijo malentender a Michael o responder mal a un percibido insulto o lo que sea, estoy eligiendo el lado oscuro. Y es importante reconocer que los roces que tenemos son como oportunidades, de decir, pucha, no estoy amando bien en ese momento. ¿Qué es lo que estoy amando? Porque no es Dios. Si estoy maltratando a mi esposo, seguro que estoy adorando a otra cosa. Tengo otra cosa pasando en mi corazón que me hace actuar de esa forma. Así que lo que vamos a ver ahora son 3 maneras típicas en las cuales que manipulamos a nuestro... no, vamos a ver esa tabla. Aquí. Tengo aquí una tabla de actitudes o tendencias básicas de la manipulación. Entonces, habiendo dicho que en algún momento todos nosotros manipulamos, típicamente la gente manipula a los demás de 3 distintas formas. Y normalmente, bueno, no sé si diría normalmente, pero muchas veces uno se encuentra como expresando como las, no puedo pensar en la palabra, las características, perdón, de una de estas 3 como tendencias. Por ejemplo, algunas personas se acercan
Y eso es su forma de manipular. Algunas personas se alejan y otras mueven en contra, atacan. Y muchas veces en el matrimonio van a encontrar que hay uno que se acerca y otro que se aleja. Y muchas veces eso significa que lo más que uno se acerca, el otro se aleja, porque sus tendencias como se potencian. Y a menos que podemos llegar a entender, por eso él dice eso cuando yo hago tal cosa. Entonces lo que vamos a ver es ver las 3 tendencias y ver cómo cada tendencia se expresa en el conflicto, en la comunicación y cómo pasan tiempo juntos. Y después vamos a ver posibles ídolos en el corazón y deseos y posibles temores que están vinculados con eso. Entonces, las personas que se acercan en el conflicto tiendan a apaciguar o aplacar, porque el conflicto no les gusta el conflicto. Entonces, ellos tienden a hacer cualquier cosa para calmar las aguas. Entonces, se acercan y se hablan suave y todo eso. Para una persona quien tiende a acercarse, le es difícil decir no a los demás, porque quiere agradar. Entonces terminan ocupadas y estresadas estas personas. Tienden a chismear y también a comportarse con amargura o tristeza, más que depresivo. Tristeza es una palabra mejor ahí. Y si una relación llega a ser muy difícil, para ellos es mejor cortar la relación y no tener que tratar con la persona, porque es menos estresante de recibir ese rechazo. Entonces, en el conflicto, una persona quien se acerca hace estas cosas. En cuanto a la comunicación, busca la comunicación, le gusta hablar y comparte emociones, pero muchas veces solo las positivas. No tiende a compartir las emociones negativas, pero sí hace pucheros si no recibe lo que quiere, como tiende a adular a los demás y usa el humor para apaciguar tensión o buscar atención. Y en cuanto a tiempo y cómo pasar tiempo juntos o buscar la intimidad, son súper flexibles. Por ejemplo, si piensas en una pareja tratando de decidir dónde van para las vacaciones, a la persona quien se acerca dice, ¿dónde quieres tú? No me importa, a menos que es como lo importante es que estemos juntos, porque desea estar con los otros. Y también cuando hay tiempo de compartir, tiende a autorrevelarse, como te cuento todo, a veces demasiado. Posibles como deseos y ídolos que promueven ese como comportamiento es la necesidad de ser aceptada, la necesidad de tener intimidad y la necesidad de pertenecer a algo. Entonces, esa idea de ser aceptado y ser parte de algo es súper importante. Por lo tanto, el rechazo, estar solo o la vergüenza es algo que ellos temen y eviten a todo costo. Entonces, eso es el tipo de persona que tiende a acercarse a los demás. Hay personas que tienden a alejarse. ¿Dije acercar? Sí, alejarse. En cuanto al conflicto, ellos evitan el conflicto, estas personas. Cierran los ojos ante los problemas, cambia el tema y típicamente va por dentro, se cierra o si realmente se siente atrapado, ataca. En cuanto a la comunicación, no inicia conversación, esconde las emociones o si comparte emociones, son negativas.
Y muchas veces se inunda, como en inglés hablamos de flooding, es como cuando las emociones vienen, los sobrepasan y no dicen nada, como se cierran, como una muralla, o se van a la cueva o algo así. Y ellos usan el sarcasmo y la ironía para mantener los otros a la distancia. Entonces yo te voy a decir algo cruel para que no te acerques. En cuanto a tiempo e intimidad, les gusta relajarse. Entonces para ellos ir a la playa y leer un libro solo serían las mejores vacaciones. Mientras si estás con una esposa que es de acercarse, es como será una molestia terrible tener a alguien que quiere estar con él. Lo único es que quiere esconderse en su libro. O le gusta pasar tiempos a solas. Son las personas que hacen como hobbies que no necesitan otra persona involucrada. Y evita la autorrevelación. No les gusta compartir lo que están pensando y sintiendo. Posibles como ídolos o deseos son la comodidad, seguridad, la perfección, el orden y el control. Por lo tanto, temores son problemas, el caos, el castigo o ser controlado por otro. Quizás algunos de ustedes están empezando a decir, yo me veo en una de estas columnas y veo a mi esposo en otra columna. Interesante. No hablamos de eso, pero entonces veremos en vivo. Pero yo creo que tú eres la persona que se acerca y yo soy la persona que se aleja. Sí. Y cuando yo vi esa tabla por primera vez fue como, oh, eso me explica muchas cosas. Lo más que lo perseguía, lo más que corría. Qué terrible. Movimiento en contra es algo mucho más violento. Las personas que mueven en contra son los que atacan. Y muchas veces hacen el ataque preventivo. Eso es como, no sé. Si doy el primer golpe, Sí, la otra en no. vez de esperar que la otra haga algo, yo voy primero, voy a atacar para ganarla como de sorpresa. Algo así. Y evitar que la otra persona me ataque. Entonces, si yo tengo la sensación de quizás mi marido me va a hablar acerca de algo de hice, no sé, estoy pensando, quizás hice una compra irresponsable y yo sé que me va a retar. Si yo soy una persona quien mueve en contra, antes de que él tenga la oportunidad de hacerlo, voy a atacarle por su manera de dejar su toalla en el baño sin colgarlo. Entonces yo voy primero para que él no tenga espacio en su cabeza para atacarme. Entonces, los que mueven en contra son agresivos en su manera de hacer el conflicto. En los argumentos, muchas veces cambia el tema. Y si estamos en desacuerdo, es porque tú eres una mala persona. Es un problema con tu carácter. Y muchas veces demonizan perdón, los motivos de los otros. Entonces, asumen lo peor. Dicen, me hablaste así, ¿por qué? Y algo de tu carácter. Así que muchas veces usan no siempre, tú nunca y todo eso. En cuanto a la comunicación normal, no el conflicto, cuando conversa, muchas veces tiene sus propias prioridades y su propia agenda. Por ejemplo, a veces una esposa pide consejería. Estamos con problemas, así que queremos arreglar los problemas, así que pedimos consejería. Pero ella solo pide consejería para que pueda decir frente a otra persona cuán mal es su esposo. Realmente no quiere cambiar ella, solo quiere quitarse el problema de ese esposo que no le agrada. Así que a veces tú puedes pensar, no, ella pide ayuda, pero es pedir ayuda con su propia agenda, de mostrar que él no tiene la razón o que ella sí tiene la razón. Muchas veces estas personas esconden las emociones y se burlan de los demás, como es cuando el sarcasmo y ironía llega a otro nivel. Muchas veces
les gustan pasatiempos extremos con mucha emoción y les gusta la competencia y evitan la autorrevelación. En cuanto a deseos, éxito, poder, control y admiración, y temores, el fracaso, la humillación, ser dominado o mostrar debilidad. Lo interesante de esa lista es que muchas veces cuando pensamos en personas conflictivos, pensamos en los que mueven en contra. Sí, ellos son los malos porque atacan y dicen cosas muy pesadas y todo eso. Pero es importante reconocer que los que se acercan para manipular también están pecando. No se ve tan marcado, no se ven tan, no sé, espantoso, pero igual es algo que uno tiene que trabajar. Alejarte no se ve tan terrible como atacar, pero también es una manera de, o puede ser una manera de manipular al esposo. Yo creo que esa idea de acercarse, alejarse y mover en contra es algo que viene como como casi de personalidad y no necesariamente es manipulación. Por ejemplo, hay una buena manera de acercarme a mi marido, pero también hay maneras manipuladoras. No sé si eso tiene sentido, pero esta tabla está mostrando, si tú estás manipulando, es muy probable que te vas a encontrar en una de estas listas. ¿Por qué les muestro eso? Porque si yo como veo que sí, en realidad yo me quedo dentro de la lista de las personas que se acercan y yo pienso en los posibles ídolos, es como, sí, la aceptación es muy importante para mí. Entonces, si mi marido no me muestra eso, eso puede llegar a dominar mi necesidad. Yo puedo decir, yo necesito eso. Y es posible que voy a insistir o llegar a ser muy pesado con él para lograr la aceptación. Y incluso nunca voy a tener una conversación difícil y hablar un tema profundo y difícil con él porque temo el rechazo. Entonces, en realidad no vamos como creciendo en intimidad y en conocer y ser conocido, como hablamos la última vez, porque temo el rechazo. Entonces, lo que quiero hacer, si me encuentro en esa lista, es decir, ¿qué es lo que me ofrece Jesús en esa situación que me permite acercarme de una manera que no manipula? Si yo necesito hablar algo difícil con Michael, pensar que el Señor me acepta y que Él es quien me da el coraje para hablar bien con Michael, es más probable que lo voy a hacer de buena manera. O si soy una persona que se aleja porque me gusta la comodidad y el orden o algo, o el control, yo puedo entregar mi necesidad de controlar las cosas y decir, perdón, Señor, porque tú eres quien controla las cosas, no yo. Y si yo entrego eso a ti, es más probable que voy a responder bien cuando mi matrimonio o mi vida en casa parece fuera de control. Y me permite responder proactivamente de una forma amable en vez de solo evitar y correr. No sé si eso tiene algo de sentido. Es como para empezar a darte como discernimiento acerca, pero ¿por qué hago eso? ¿Por qué respondo así cuando él hace tal cosa? No sé si hay preguntas, porque tengo aquí algunas preguntas para reflexionar. Y pensé en darles como un tiempo para trabajarlos, las preguntas. Y después podemos volver para si necesitan aclarar algo o si surgieron preguntas. Sí, no sé.
Quizás ahí en el chat te puse una, pero quizás es obvio, pero encuentro que sería bueno explicarlo. ¿Qué es un ídolo y por qué sería algo malo? Sí, es una buena pregunta. Un ídolo es cualquier cosa que amo, que dirige mi vida y que requiere sacrificios, que no es Dios. Entonces Dios nos dice que tenemos que amar a Él y amar a nuestro prójimo, y eso resume todo lo que Dios espera de nosotros. Entonces, si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, mi relación con Michael, no importa lo que hace, va a ser uno de honor, porque Dios nunca me pide pecar contra Él y siempre me va a llevar hacia eso. Si yo tengo un deseo en mi corazón que no es amar a Dios ni mi prójimo, puede ser un objeto o también puede ser algo intangible, como puse aquí, de la aceptación, necesidad de intimidad, comodidad, seguridad. Si yo digo, yo necesito la comodidad para actuar bien, estoy diciendo que lo que me controla es la comodidad. Entonces, eso ha llegado a ser mi Dios en ese momento, porque eso es lo que controla mis acciones. Entonces, un papá que llega del... O puede ser lo que necesito para darme sentido en la vida. Si no tengo eso, no puede estar no feliz. puedo estar feliz, sí. Sí. Entonces, un padre que viene, quien llega a la casa después del trabajo y la casa está en desorden y para él dice, no, yo no puedo soportar eso, así que se va a otra parte de la casa para no tener que verlo. Está diciendo, yo no puedo responder bien a eso. Lo que necesito es orden y control para actuar bien. O, por ejemplo, un padre con un hijo. Yo necesito control, así que voy a llegar a ser muy pesado como padre y mantener mi hijo bajo mi control porque temo como problemas, temo que se escape de mis manos. Así que en vez de conversar con él, en vez de enseñarle bien, en vez de dejarle hacer errores y después conversarlos, yo hago cosas que no me corresponden para asegurarme. Sí, entonces un ídolo, perdón, yo creo que eso fue una respuesta rara. Así que un ídolo es cualquier cosa que yo amo o percibe como necesario en mi vida para o hacerme feliz o darme sentido. Puede ser mi trabajo, puede ser mi imagen, puede ser la aprobación de los demás. La cosa, sí, y la cosa es que los ídolos reemplazan a Dios y nunca entregan lo que prometen. Eso es lo triste de un ídolo, porque si yo, un ejemplo, por ejemplo, si yo digo, yo necesito que Michael me hable de forma tierna, porque es lo que merezco como ser hecho en la imagen de Dios, a la imagen de Dios, que es verdad, como eso es como él debe tratarme, pero si cuando él no me hable así, yo respondo con sarcasmo y ironía y le hace saber que no vamos a tener sexo hoy día porque no me trató como yo lo merecí. Estoy diciendo que ese trato es lo que me guía, lo que me afecta. Yo tomo decisiones basado en eso. Entonces, eso es lo que me rules, lo que me domina. La cosa es que si yo busco intimidad y un buen trato, mi respuesta no me va a ganar eso. Lo hace menos probable que voy a recibir una respuesta tierna de parte de mi marido. Esa es la crueldad de la idolatría. Nunca entrega lo que
promete y también siempre requiere un sacrificio. Así que mi relación con mi marido se sacrifica en el altar de mi necesidad de ser hablado de cierta manera. Es terrible, es cruel. Satanás te dice, oye, si él te trata así, no, tú tienes que tratarlo mal para que él responda mejor. Es como, no, pague doble y recibe la mitad. Es un a really bad deal. ¿Cómo se dice eso? No es una oferta buena. Sí. ¿Eso Y tiene más sentido? sí, súper. Y en ese sentido también se me ocurren dos cosas. Uno, que también la otra persona puede transformarse en nuestro ídolo y Sí. encontrar nuestra Sí. felicidad y sentido en la otra persona y no en Dios. Y ahí es mucho más sutil porque uno esperaría en el fondo que sea una relación íntima y cercana, pero esa relación íntima y cercana no puede reemplazar mi relación más íntima y cercana con Dios. Sí. Muy importante. Sí. Y es muy fácil que cosas buenas se transforman en ídolos. Entonces, tener ella como un ídolo, ella es una buena cosa, ni siquiera un objeto, buena persona, pero si se transforma en un ídolo, ahí yo estoy distorsionando la cosa. Entonces, sí, o la obediencia de los niños puede llegar a ser un ídolo. Pongo toda mi fuerza en obtener esta cosa o lograr esto. Y no es que la obediencia es una mala cosa, es una buena cosa, pero yo lo transformo en algo malo. Hasta Sí. que sirvo la cosa, tengo mi sentido en la cosa, adoro la cosa, etcétera. Sí. Y en ese sentido entonces los ídolos nos esclavizan. Sí. En el fondo nos transformamos en siervos o esclavos de ese ídolo en vez de ser un siervo o esclavo de Cristo que sí nos da Sí. lo que nos promete. Y lo otro que Eso. estaba pensando es que también nos pasa, o pasa en general, que tendemos a justificar nuestro pecado con el pecado del otro. Entonces, si el otro peca contra mí, casi que pareciera que tengo libertad de yo pecar contra la otra persona Por supuesto. porque ojo por ojo, diente por diente. Y pareciera que ese es como el estilo justicia en el cual nos gustaría actuar. O le damos una característica negativa o positiva a una circunstancia cuando las circunstancias finalmente son neutras, porque depende de cómo mi corazón reacciona a esa circunstancia, es si van a Así. tomar un tinte piadoso o pecaminoso en ese sentido. Sí. Y tú siempre dices que es una buena manera de identificar un ídolo es si esta cosa te hace pecar. Entonces, si mi comodidad me hace pecar para ganarlo, hay algo malo, porque Dios nunca me hace pecar. Uno que me pide. Nunca me exige pecar, mientras que mi comodidad muchas veces me exige pecar. Entonces, si estoy pecando para ganar la cosa, muchas veces es porque tiene demasiado sentido para mí. Y eso es más o menos unirlo. Sí. Me esclaviza, como Sí, dijiste tú. sí. 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 Y los más sutiles son los que son buenas cosas para empezar. Sí. Se transforman. Sí. Bueno, entonces tengo estas preguntas para reflexionar. Como al leer la tabla de honrar y manipular, ¿puedes recordar alguna oportunidad cuando trataste a tu cónyuge con una actitud de manipulación? Levanta la mano. Ajá, yo sí. Al leer la tabla de las tendencias relaciones manipulativas, ¿puedes identificarte con alguna de ellas?
de acercarse o alejarse o moverse en contra. No es necesario que te quedes dentro de uno y que nunca cruces la línea. Algunas personas a veces sí se mueven en contra, aunque normalmente se acerquen. Es como, no es decir que uno está en una línea y nunca sales de ahí, pero muchas veces hay tendencias. Y por ejemplo, para mí esta tabla era muy útil para decir sí cuando veo como la aceptación, la necesidad de pertenecer, intimidad y temer el rechazo. Es como, sí, eso es lo que me lleva hacia estos comportamientos que no son adecuados. Entonces, la tercera pregunta es, al pensar en tu respuesta a las preguntas 1 y 2, ¿puedes entender mejor los ídolos y temores que provocaron dichas conductas y emociones en ti? Entonces, si piensas en ese momento cuando manipulaste en vez de honrar, y si ves la tabla con las tendencias, por ejemplo, de necesitar la aceptación o temer el caos, temer el caos, eso te ayuda a entender, eso es lo que provocó esa actitud en mí. Y la pregunta más importante, ¿qué diferencia hace una relación con Jesús cuando consideras los ídolos y temores que te dominan? Si soy una persona que necesita pertenecer, yo puedo pensar en, o tener como que soy reconocida o apreciada. Es como quizás si pienso en el hecho que la manera en que Jesús trató con el hombre endemoniado, el que tenía muchos demonios, y él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ese hombre respondió, Legión, porque somos muchos. La única cosa que podía decir en ese momento era que su nombre era Legión. Pero, ¿así se dice? Sí. Sí. Pero después si pensamos en cómo Dios nombra a la gente y Dios nombra a la gente, como el nombre es muy importante, así que yo puedo pensar incluso hasta llegar a Apocalipsis, donde dice que Dios me va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en eso. Es como yo pertenezco a Él y Él me ha nombrado. Entonces quizás eso me va a ayudar cuando estoy desesperada para ser reconocida en mi casa, recordar, ¿sabe qué? Dios me ha dado un nombre. Él dice quién soy. No mi marido, no mis niños, no mi carrera, todo eso. Entonces así podemos empezar a vincular lo que Dios me da en Cristo, que me ayuda a aferrarme a Él en vez de ese ídolo que me domina. Entonces, eso es donde apunta esa pregunta acerca de cómo se relaciona Jesús con ese asunto. Sí, si la vergüenza me domina, estudiar cuánto Él me ha perdonado y la manera en que Jesús trató con personas en el Nuevo Testamento, que sí, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, no sé si quieren como algunos minutos para pensar en eso o si quieren como puro preguntar o aclarar cosas. ¿Cómo estamos para el tiempo? ¿10, 15? No sé. No sé si te parece, Joe, que les demos 5 minutos para que, o tengamos 5 minutos para poder reflexionarlo. Yo les voy a mandar a salas personalizadas, entonces en 5 minutos van a volver solitos, así que no aprieten nada, no se preocupen, no se asusten. Van a cada uno estar solito en una pantalla donde van a tener 5 minutos para poder comentar esas preguntas. Yo se las mandé al WhatsApp de la iglesia, así que ahí las pueden ver nuevamente, a Ninfo y Asa. Y en 5 minutos van a volver a esta sala donde va a estar Joe y Mike, ¿ya? Y ahí, en base a lo que trabajaron, podemos también compartir un par de preguntas más, ¿ya? Entonces van a ser 5 minutos, a los 2 minutos les va a empezar a hacer un conteo y los va a volver. Bueno.
Y voy a tratar de poner la tabla. Se las mandé por en- WhatsApp. La tienen Ah, en WhatsApp. ya lo hice. Ah, Sí, perfecto. en WhatsApp de la Súper. iglesia deberían estar. Así que ahí las pueden revisar. Ok. Ya. Así que volvemos en 5 minutos. Sounds like Claudia's got it. Ya. Ahí se Gracias, fueron acabo de todos. ver. Sí, acabo de ver tu mensaje acerca de los ídolos, así que No, no te gracias por preocupes, sí. Espérate, voy a dejar de. corre video. Sí, entonces lo que hemos visto es que en cada momento en nuestras relaciones, cuando estamos comunicando con el otro, tenemos la oportunidad de o honrar o manipular. Y si manipulamos, estamos, tratando los otros como objetos, violando la ley de amor, degradando la imagen de Dios y destruyendo las relaciones. Y hay ciertas tendencias típicas en la manipulación que nos pueden ayudar a entendernos mejor y ver cómo Cristo nos ayuda a responder mejor cuando estamos tentados a amar algo o desear algo más que deseamos obedecer a Dios. Entonces, sí, que el Señor nos ayude a siempre honrar a los demás como Cristo nos muestra. Eso. Bien, gracias Joe por esta charla. Ahora nos vamos a quedar un tiempo los que estamos en Zoom de preguntas y respuestas, ya más íntimas, más privadas. Pero aquellos que van a poder ver esta grabación, espero que sea bendición para cada uno de ustedes. Y muchas gracias Joe, muchas gracias Mike por darse este tiempo de compartir con nosotros. Que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, y vamos luego nosotros a orar por ustedes como para el cierre. Así que muchas bendiciones y muchas gracias. Un placer, un privilegio. Gracias.